Un placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. Hace algunos días tuvimos el placer de contar con la presencia de 3 economistas, don Bernal Jiménez, y fue también exministro de Hacienda, entre otros cargos, Daniel Zúcar y Leiner Vargas. Algunas conclusiones que ellos dejaron sobre el tapete cuando les pedimos que habláramos de qué era lo que estaba sucediendo en torno a la economía, al desempleo y esos datos tan complicados que están agobiando a los costarricenses, fueron las siguientes. Ellos dijeron, hay un oligopolio, la banca privada tomó a la banca pública, y todos aquellos esfuerzos que la banca pública hacía para el desarrollo del país se acabaron. Y comenzó una competencia más que todo por el tema del consumo que se hizo visible a través de las tarjetas y la cantidad de endeudamiento que tienen los costarricenses en el país. Otra de los aspectos que dejaron sobre la mesa fue que en mucho la banca privada le prestaba a la banca pública y que la banca pública le pagaba intereses a la banca privada en situaciones que no deberían de existir. O sea, todos los costarricenses le estábamos poniendo dinero a la banca privada. Decían que la usura definitivamente es un proyecto que tiene que pasar y que tiene que ponerse límites, considerando que los que hoy todavía se establecen son muy altos en relación con los que deberían de ser y que suceden en el mundo, tanto aquellos que son el parámetro mundial como los que indica la misma OCDE. Y dice que la banca pública tiene que retomar su papel original para desarrollar el país. Y lo último que dicen es el IVA, cómo se planteó, está golpeando la economía de este país porque todos están pagando de la misma manera. Y tenía que estar pagando primero los ricos como ricos y los pobres como pobres. En ese entorno, y perdón que la introducción fuera un poquito larga, nosotros decidimos que teníamos que traer más especialistas porque el tema económico y el tema del desempleo no se puede quedar ahí. Hay que seguirlo discutiendo porque el país urge en su reactivación. Y por eso me complace tener a 3 especialistas de altísimo nivel el día de hoy para que analicemos cuáles podrían ser esas salidas, esas propuestas, y vamos a empezar con un diagnóstico del tema. Don Guillermo Zúñiga Chávez, exministro de Hacienda, le damos la más cordial bienvenida. Así lo hacemos también con don Olman Segura Bonilla, economista y exministro también, don Douglas Montero, economista. A ellos les decimos gracias por compartir un programa más de esta semana. Vamos a hacer el diagnóstico. Cada uno de ellos tendrá 2 minutos, como siempre lo usamos, para poder profundizar en el tema del día de hoy. Vamos a empezar tal vez con don Guillermo. Vamos a ver, estamos realmente en una situación muy apretada, por decirlo de una forma clara, sencilla. El principal problema que yo le aprecio hoy al país es que la economía no está caminando. Eso es. El año pasado, el Producto Interno Bruto, que es el indicador que se utiliza para ver cómo está desempeñándose el proceso económico nacional, creció en 2,1%. 2,1%. A principios del año pasado, el Banco Central había calculado que íbamos a crecer 3,2%, que es flojo, pero 2,1% es más flojo. Y el Banco Central dice que para este año, 2020, vamos a cerrar con una tasa de crecimiento de 2,5%. Eso es también muy débil. ¿Y por qué arranco de esta forma? Porque si la economía no camina, entonces absorber empleo va a costar mucho, que para mí debe ser la variable principal, perdón, debe ser el objetivo principal hoy día. Lo que tenemos que hacer es ver cómo ponemos a funcionar esta economía para generar empleo. Porque esto no es un número solamente de gente, de carne y hueso. Bueno, si la economía camina bien, un gran beneficiado de esto son las finanzas públicas, porque entre más crecimiento económico hay, más ingresos se van a generar. Si la economía camina bien, los bancos que están llenos de plata
van a poder prestar. Entonces, yo la verdad no me explico cómo es posible que, digamos, en el diseño de la política económica no se le haya dado como ancla principal al objetivo esencial que hoy debemos tener, que es generar empleo. Y aquí podríamos discutir mucho por qué estas cosas. Si ustedes ven, el Banco Central ha insistido en su política de mantener una inflación baja. Y aquí, por favor, que no me malinterpreten, yo no es que creo que la inflación tiene que ser alta, pero si uno fija como parámetro de éxito de política que la inflación esté entre, creo que es 2 y 4. Es una política económica, pero no es Eso social. no, pero ese es el objetivo de la política económica. El resto de la economía, el resto de las variables se tienen que acomodar a eso. Y esto lo viene haciendo el Banco Central desde hace años, no es solamente con esta administración. Esto lo viene haciendo desde hace años. Pero además, digamos, para definir su política monetaria, entonces todas las demás variables las tiene que acomodar para que la inflación, motivo principal, objetivo principal, sea pequeño. Fíjese que el año pasado, en el año 19, creo que la inflación cerró en 1,5, o sea, por debajo de la misma meta. Jalaron demasiado el mecate a la economía, la jalaron demasiado. Pero además, como en el campo fiscal hay poco espacio y se autofijaron una serie de parámetros para restringir más la actividad fiscal, que repito, de hecho hay poco espacio. Entonces no hay política hacendaria que venga a ayudar a empujar esta carreta. Y entonces, ¿qué es lo que le queda al Banco Central hacer? Cosas que ya hizo el año pasado. Bajar los encajes legales y bajar las tasas de interés, con lo cual le echan un poco de liquidez, de plata a la economía. Pero después dicen, dime un minuto para terminar de cerrar este día, después dicen, pero lo que pasa es que ahí está la plata y nadie va por ella. Es que los bancos no están haciendo su trabajo. Le escuché al presidente del Banco Central decir el mes pasado, no es eso. Ahí está la plata, pero la gente no se anima a ir por ella. ¿Por qué? Porque ¿a quién le van a ir a vender? La gente, en su sano juicio, va a pedir prestado para hacer inversiones, desarrollar negocios, si al otro lado uno va a encontrar gente que le va a ir a comprar. Pero como parte de la política para estabilizar financieramente el país ha sido, por un lado, agarrar la inflación y ponerla como objetivo principal. Y por el otro lado, agarrar la demanda interna, o sea, la capacidad de compra de todos nosotros y restringirla. Están realmente ahogando la economía. Cuando bajan las tasas de interés, ahí empieza la cosa a caminar muy lentamente, porque una política monetaria, hay que mis colegas que me corrijan, si yo estoy diciendo cosas que ya no están actualizadas, que creo que sí, tarda entre 12 y 18 meses para dar un resultado. Sí, difícilmente vayamos a encontrar resultados. Dice don Guillermo Olman que el tema de la inflación está ahí centrada como eje principal, y esto es una frase muy siempre de los economistas. A mí siempre me gusta pensar en que el eje central tiene que ser el ser humano como tal, y el desempleo es un problemón grande. ¿Cómo visualiza vos usted esta contextualización? Desde luego, bueno, muchas gracias a Douglas y a Guillermo y a usted, Alan, por estar aquí compartiendo, y a los televidentes por estar con nosotros. Yo también estoy de acuerdo con vos en que, en efecto, y de alguna manera con lo que ha dicho Guillermo, el tema de la inflación ciertamente es una meta, pero no puede ser la meta principal ni la única. Yo creo que hace falta políticas productivas y de desarrollo. Nosotros tenemos realmente ausencia de incentivos y de apoyo a los productores medianos y grandes y pequeños, y sobre todo en las costas y en las zonas más alejadas del gran área metropolitana, distintas a lo que sean zonas francas. Todo lo que es el sector productivo privado de este país realmente está al garete. Es más, hace unos días era el día de las empresas, el día del empresariado. Aprovecho para felicitar a la Unión de Cámaras y a todas las organizaciones de empresa privada, también pequeñas, como las cooperativas y como otras.
y estaban reunidos justamente buscando darle ideas al gobierno de cómo hacer para generar una política en favor de los emprendimientos y en favor del soporte y el apoyo a las empresas. Los datos del Producto Interno Bruto de 2.6 en el 2018, 2.1 en el 2019, este año 2020 alrededor de 2.5 y 2.1 creo este año que se está augurando. 2.5 este año, perdón. 2.5 este año. 2.1 el año pasado y 2.5 para este proyectado. Claro, porque son producto de ese problemón que está enfrentando la empresa privada, el sector privado en general. Y para peores, entonces esto lleva al sector público, lo lleva a golpearlo, ¿no? Al sector público, porque entonces no hay ingresos para el gobierno, el déficit fiscal aumenta y entonces el gobierno empieza a restringir el gasto y bueno, aparte de los problemas internos mismos del sector público, pues ahora hay una presión desde fuera que lo hace más difícil. Douglas, tu contextualización. Yo aquí identifico una serie de causas en las cuales no solo el desempleo se está viendo afectado, sino también la actividad económica, porque actividad económica y empleo están íntimamente ligados. Aquí hay una serie de causas, al menos 4 causas que hemos identificado, las cuales están en este momento afectando el desempleo, que acabamos de recibir los datos del INEC sobre el último trimestre del 2019, y podemos observar primero que es un asunto de demanda. Aquí tenemos un asunto de demanda en la economía y un asunto de demanda de trabajo también, y como primer factor identificamos el modelo económico, ¿verdad? Tenemos que hablar de un modelo de desarrollo que está únicamente enfocado hacia el comercio exterior, únicamente enfocado hacia la demanda externa, y este modelo que hemos tenido durante más de 3 décadas en este país es un modelo que hoy por hoy muestra sus peores resultados en crecimiento económico, en pobreza y en desempleo también. Tenemos una situación económica interna, doméstica, bastante complicada en cuestiones de actividad económica, en cuestiones de empleo también. Esto producto, bueno, de una situación coyuntural de bajo crecimiento económico, más o menos desde abril del 2016 hasta mayo del año pasado, tuvimos una gran ralentización en el crecimiento económico y esto ha generado que el desempleo se vea seriamente afectado. Pero aquí uno de los factores esenciales y principales es el estrangulamiento que está teniendo la demanda doméstica o la economía doméstica. Es un tema de poco y bajo poder adquisitivo de los hogares, que lo hemos observado desde el 2016, un ajuste fiscal en el 2008 que repercutió sobre el poder adquisitivo de las familias, que redujo la capacidad de consumo, que el consumo es súper importante en el crecimiento económico en Costa Rica, y eso viene a afectar evidentemente el tema del empleo, el tema del crecimiento económico, y es innegable que el tema del IVA, y retomo lo que se conversó aquí en programas anteriores, el tema del IVA es urgente renegociarlo. Aquí estuvimos en un programa hablando sobre cómo había que cambiar las exoneraciones en agua, en luz, en alquileres, cómo había que renegociar muchos aspectos que quedaron mal redactados en ese expediente, y me parece muy importante el tema de los mercados desregulados en Costa Rica, y ahí voy al tema de la banca privada, porque en Costa Rica tenemos no un problema de Estado, como quieren hacernos ver, tenemos un problema del mercado, de mercados desregulados que en este momento le están sacando la plata, los millones, los miles de millones de colones a los costarricenses del bolsillo, y al sector financiero, la banca privada, mediante el tema del cobro de las tasas de usura. Me parece que el tema de los datáfonos es súper importante, el tema de las cláusulas abusivas, y tenemos una banca privada que no solo ha tomado a la banca pública, sino que ha tomado a la misma Asamblea Legislativa, ha tomado al mismo Ministerio de Economía, que me parece súper preocupante, el tema de esta filtración de correos entre ABC, ¿verdad?, la Asociación Bancaria Costarricense, el Ministerio de Economía, poniéndose de acuerdo sobre un estudio técnico de las tasas de usuras que ni siquiera se estaba preparando y ya les iban a decir cómo iba a quedar, ¿verdad? Déjenme una pausita y ya vengo, me pasé unos minutitos, pero es que estaba interesante el planteamiento que está acá y vamos a volver con uno de estos temas que ustedes están tratando. Estamos hablando sobre cómo vamos a hacer para que la economía de este país comience a funcionar. Ya venimos con más. Brevemente,
antes de continuar con el tema, don Olman, precisábamos en el corte comercial algunos datos para recordarlos del tema del desempleo. Sí. Recordemos algunos datos. Sí, bueno, estamos en las cifras más altas de la historia, 12.6% de desempleo abierto en general, en promedio. El más alto es el de las mujeres con un 14 punto y resto, y el de los jóvenes con más de 30% a nivel nacional. Realmente son cifras que no hemos tenido antes en la historia de Costa Rica. Yo quiero decir que si todavía fuésemos a las tasas de desempleo ampliado, como un colega de la Universidad Nacional me llamó la atención hace algún tiempo, llegaríamos aún a tasas mayores, que sería asombroso. Recordemos que ampliado es la gente que ya dice me cansé de encontrar trabajo, exactamente, más los que siguen buscando trabajo. Exactamente, entonces llegaría a más de 35%. Entonces, bueno, pero en las cifras normales que medimos en todos los países, que es la tasa de desempleo, tenemos un 12.6, que de todas maneras es un dato muy importante. Eso significa 390,000 personas buscando empleo, ¿verdad? A partir del 2018 empezamos a más del 11%, que son las cifras récord de la última década. Debemos recordar que en la última década también hemos tenido tasas de 8 o 10%. Entonces no es tampoco una obra de únicamente estos últimos cuatrimestres, sino que se viene acumulando, lo mismo que, como decía Douglas, de eso afecta a la pobreza. Si usted no tiene empleo, no tiene dinero para la comida, y para la escuela y para los gastos necesarios, entonces la pobreza se ha estancado en 20%, pero más bien con índices crecientes según los datos que tenemos. Vamos a ver, ustedes son economistas. Yo tengo que empezar a aterrizar cosas porque me parece interesante. Uno se pone a decir, bueno, si estoy en mi casa y no me alcanza, yo restringo el gasto y busco nuevos ingresos porque necesito liquidez para poder funcionar. Esto que suena tan simple, en un gobierno, algunos de ustedes ya han ocupado cargos de gobierno, tiene que ver con la política pública y con tomar decisiones y decir, bueno, ¿cómo hacemos para activar la economía? Tiene que estar activada, tiene que haber dinero en las manos de la gente para que esto se mueva. Y como decía don Guillermo, o tal vez lo entendí mal, pero creo que eso fue lo que dijo, la banca tiene dinero, pero nadie se arriesga a ir a recoger porque no tiene con qué pagar. O sea, ya, de verdad, creo que le pegamos un tiro en el pie a los costarricenses porque ya no tienen liquidez para ir a sacar el dinero y ya, colapsó la cosa. Mire, Alan, permítame, que hace rato me está picando la lengua, dándole vuelta a ese asunto. Creo que fue ayer en un chat de viejos amigos. Viejos porque tenemos rato de ser amigos y porque ya andamos por esos jardines, digamos. Me preguntaba un amigo que, mira, pero pues, ¿qué hacer? ¿Verdad? Porque hay un poco como esa sensación. Yo he venido planteando desde hace días, pero no es de ahora, de este gobierno, desde el gobierno anterior, que este país necesita cirugía mayor y que hay que tener un bisturí muy afilado y posiblemente va a haber tramos dolorosos. Empecemos por cosas polémicas. El Estado que tenemos es un Estado que se ha ido construyendo a lo largo de los años, que posiblemente respondió bien para ciertas cosas y ahora habrá partes que funcionan bien y otras no tan bien. Aquí Douglas llamaba la atención sobre el esfuerzo exportador nacional. Y si usted, para tomar eso como ejemplo, si uno ve eso, ahí hay una institucionalidad muy robusta, Douglas. Pero como bien decía don Olman aquí, no hemos hecho política productiva, agrícola, manufacturera, proconstructiva. Pero eso se quedó hace muchos años con Volvamos a la Tierra, que Pues por eso le recuerdo, digo, sin y embargo, el dinero metido para hacia los otras agricultores, cosas. eso se quedó ahí en el pasado. Posiblemente tenemos que repensar y vamos a tener que hacer estructuras sólidas como tenemos hacia el modelo exportador, pero para otras iniciativas. Que hay instituciones que se superponen, posiblemente. Pero todo esto, que era lo que venía,
a lo que quería ir. Cosas, si estamos hablando y tratando de dimensionar lo que eso significa, que es fácil decirlo aquí, pero lo que eso puede significar en términos reales y de manejo político, esto supone, es la única forma que yo veo, sentar a todas las partes a decir, mire señores, dejemos de jalarnos el moño, dejemos de andar atacando la institucionalidad por segmentos, dejemos de andar improvisando en soluciones, mire lo que tenemos al frente, mire lo que nos ha pasado y pongámonos de acuerdo y llevemos el sombrero porque esto le va a costar a todos. Y aquí, de una vez adelanto, en mi visión, tienen que pagar más quienes más tienen. Bueno, La reforma, que pasó, no nos garantiza eso. Entonces, perdóname un minuto para decir, hay que construir ese espacio, porque uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la falta de confianza. Los costarricenses ahora nos volvemos a ver y estamos estamos pensando quién nos está. Pero para llegar a un haciendo pacto social, económico, don Guillermo, tienen que haber gente o voceros con credibilidad. Y parte del gobierno. Y el gobierno arrancó o ya tiene su capital político prácticamente. Usted me quitó la conclusión que le iba a hacer yo. Eso colapsado. requiere un gran liderazgo. Exacto. Sí, Entonces, una antes era gran más fácil. credibilidad. Antes era más fácil. Antes se sentó don Pepe con Manuel Mora y con otros y llegaron a un acuerdo. Pero hoy Yo no sé si era más fácil o no más fácil. Lo que sí yo creo es que en la actualidad tenemos un enorme reto. Yo estoy de acuerdo en que hay que buscar la manera de cómo rearmar el modelo, pero, o sea, que un poco lo planteó Douglas, pero no caminando sobre las cenizas del sector exportador. Al contrario, el sector exportador es el que nos está jalando en este momento, y sobre todo las zonas francas, para no caer en un default absoluto y total. Yo creo que hay que buscar inversión extranjera, incluso para los sectores que no hemos permitido que produzcan en la zona sur, en Upala, en Pacífico Central, etcétera. ¿Y cómo? Bueno, hay que inventar cosas nuevas. Por ejemplo, lo más caro es la factura eléctrica. Entonces, tenemos que pensar en nuevas formas de producción de energía, aprovechando el conocimiento actual que tenemos, por ejemplo, sobre los desechos. Plantas hidroeléctricas carísimas Sí, que pero, tenemos que exacto, pagar. pero cambiemos hacia los desechos y buscamos tarifas más cómodas y hagamos que haya una atracción de empresas que puedan trabajar en esos lados. Permíteme un segundito, Orban, porque es que escucho a don Guillermo también en la misma tesis, y como ya me coincidieron, y ese es el quinto economista que me coincide en esto, entonces yo voy a preguntarle a Douglas, porque también lo planteó Douglas. El IVA, tal cual se estableció, pareciera que está sometiendo a una carga muy pesada a los que menos tienen. Y decía don Guillermo, venimos luchando ese rato por lo que paguen los que más tienen, como lo que son, y los que menos tienen como lo que son. Decía don Bernal Jiménez, ¿cómo un gran empresario va a pagar un IVA igual que una señora que tiene un salón de belleza, ¿verdad? Porque la señora con eso come. Claro, don Alan. Bueno, hay que precisar primero que el IVA no lo paga ni siquiera el empresario, ¿verdad? El IVA es un impuesto al consumo, por ende siempre se va a recargar sobre el consumidor, ¿verdad? Eso, empezando por ahí. Los empresarios pagan renta, ¿verdad? Claramente. Pero vamos a ver, estuvimos 3 meses en huelga, precisamente defendiendo la regresividad de un impuesto como el impuesto al valor agregado. Ya hoy no solo se demostró que era regresivo, que está afectando la capacidad de consumo, que está afectando más a las familias que menos tienen, sino que además hoy, un año casi, poco menos, de implementado, está demostrando que además no está recaudando lo que se prometió que iba a recaudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un impuesto al consumo, el consumo está contraído, la actividad económica está contraída y por ende las proyecciones tributarias de ese impuesto no dan a lo que se prometieron en este momento. Además que el Ministerio de Hacienda, seamos sinceros, no tiene la capacidad humana, los recursos humanos para poder implementar y supervisar un esquema tan complejo como es el IVA. Pero bueno, eso hay que renegociarlo. Hay muchos aspectos que se podrían cambiar ahí. ¿Para qué? Para devolver el poder adquisitivo a los hogares. ¿Cuál es la medida a corto plazo hoy que podemos tomar? Porque aquí podemos hablar de reestructurar el Estado, de cambiar el modelo de desarrollo, de cambiar a Costa Rica en 30 años. Pero ¿qué es lo que hoy podemos hacer? Y aquí la idea no es pasarle por encima a ningún sector, ni al sector exportador, ni mucho menos. Aquí el problema es que la política económica, la política tributaria está tomada por
sectores de mucho poder económico, como los banqueros, como el sistema financiero, como el sector exportador, como el sector comercial, que tienen tomada por completa la economía doméstica. ¿Con qué? Con tasas de usura, ¿verdad? El sistema financiero que tiene estrangulado el consumo de los hogares, el endeudamiento de los hogares, el tema de los datáfonos, el tema de las cláusulas abusivas. Tenemos un sector comercial con amplísimos márgenes de ganancia de usura, ¿verdad? En el caso de los medicamentos, ahí tenemos un mercado totalmente desregulado, a la libre. Tenemos que meter mano ahí. Bernal otra vez. Bernal dice que en la negociación que tiene que darse ya en la Asamblea Legislativa otra vez, el tema de medicamentos es cero impuestos. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo en esa renegociación. Ahora, si me permiten... Me parece, para cerrar, es importante nada más el tema agrícola. Los intermediarios en este país y los distribuidores están haciendo clavos de oro, pagándole una miseria a los agricultores, el precio de sus bienes, de sus productos, y lo venden carísimo en sus mismos supermercados. Entonces yo creo que tenemos en el sector financiero, en el agrícola, en el comercial y en el sector de la deuda pública también, que eso hay que hablarlo, tenemos ahí unos grandes oligopolios que están tomados por sectores económicos muy poderosos que hoy le sacan la plata a los costarricenses del bolsillo, y tenemos que regular eso. Regulando eso en el corto plazo podríamos meterle una inyección de poder adquisitivo a los hogares que permitan encender ese motor y entonces empezar con los planes estructurales hacia un modelo de desarrollo distinto, hacia interno, hacia nuestra economía doméstica, y que eso nos lleve a una reducción en el desempleo, porque hoy el desempleo está creciendo a niveles históricos, ¿verdad? Un desempleo que afecta más a las mujeres, 16.7% de desempleo femenino, que afecta más en las zonas rurales. Tenemos la región Chorotega, Brunca, Pacífico Central con tasas de desempleo de 15%. Si usted es mujer y no tiene estudios y vive en la zona rural, tiene seriosísimos problemas para conseguir empleo. Hoy hay una pausa y volvemos para hablar también de la posición de don Holman, que decía: no, yo no estoy tan seguro de que haya que renegociar los impuestos que, bueno, tienen poco tiempo de estar colocados a todos los costarricenses. Ya venimos con más. Bien, fuimos a la pausa comercial y se me abrieron como 80 carpetas mientras estaba en la pausa, porque me hablaron de una serie de temas que me parecen interesantísimos. Pero, don Holman, tal vez brevemente, ¿por qué usted no estaría de acuerdo, como sí lo han estado la mayoría de los economistas, en que hay que inicialmente volver a la Asamblea Legislativa y decirle: señores, esto hay que volverlo a renegociar porque el IVA como quedó no es concordante con la realidad del posible pago que tenga la gente? Lo dijo bien Douglas al principio cuando dijo, esto no nos arregló el problema. Nadie esperaba, por lo menos los que habíamos estudiado el tema, de que el IVA nos iba a arreglar el problema. En efecto, no lo ayudó, no lo solucionó, pero echar para atrás ahora es más bien hacer el hueco más grande, es llevar el hueco que nos dejó don Luis Guillermo Solís a una profundidad mayor. Yo lo que creo es que lo que habría que pensar es hacer nuevos impuestos de repente y revisar las tasas impositivas para renta, pero no para el IVA. O sea, en este momento tenemos un 13% parejo, y alguna gente más había dicho que debería ser 14 o 15 para que generara. Los ingresos que está generando son mayores, son relativamente cercanos a la expectativa. Recordemos que apenas llevan unos meses en eso, a pesar de la caída lo dice bien de nuevo Douglas, en el ingreso porque baja el consumo de los hogares. Ahora, yo sí creo que hay que entrarle a otros temas, como por ejemplo el de las tasas de usura. Ahí sí es cierto que hay que entrarle, porque la gente no dinamiza el consumo y la demanda interna que se citaba,
porque está pagando un montón de plata en las tarjetas de crédito y en las deudas que tiene. Lo mismo que los datáfonos. No puede ser posible que para hacer una transacción, nada más para hacer un traslado de fondos, que ahí no hay ningún riesgo absolutamente de nada, porque no pasa la plata si no se ha... si te cobran hasta el 7%. Claro, te cobran hasta el 7%. Entonces, si nosotros pudiéramos bajar la usura, no al 30, ojalá al 20 y resto por ciento, y las tasas que cobran por los datáfonos a un 2%, a un 1%, que es lo que se cobra en Europa, las personas y las familias tendrían más ingreso, podrían consumir más, podrían generar más empleo, podrían... Pero usted cree, porque yo creo que lo que van a bajar a los datáfonos se lo va a bajar el comerciante, ¿no? Va a bajar los precios. Bueno, depende si ahí de nuevo tenemos que ver el control, por ejemplo, para eso existe el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, también existe... Que en este momento debería tener un gran papel, pero ahí estamos. Sí, bueno, fue mi primera crítica, que tenemos que generar una política de desarrollo. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía está del lado de la banca, entonces Sí. es complicado cuando está tomado también por el sector. Permítame, Malan. Primero, hacer una aclaración. Pienso que don Olman no se refirió a eso, pero yo, cuando hablé que había que hacer una institucionalidad fuerte, parecida a la del sector exportador, para generar la otra política pública para el sector externo, en ningún momento quiero decir que estoy contra de promover las exportaciones y atraer las inversiones. Eso que quede claro, por si provoqué esa confusión. Segundo, yo creo que tampoco se está planteando echar para atrás en el IVA. El IVA como impuesto es un impuesto mucho más moderno que el impuesto de ventas, por el mecanismo de control cruzado que tiene. Entonces, pero el tema no es eliminarlo. no. El Por tema eso, es que graduarlo. creo que Olman estaba hablando de que era eliminarlo. No. Y vamos a ver, yo conversé esto muchos tiempo atrás con don Bernal Jiménez, y él siempre era la tesis del IVA por tractos, por ejemplo. O en otra oportunidad, la administración Solís Rivera había propuesto poner un IVA un poquito más alto, pero devolver todo lo que pagaban ciertos sectores, creo que era el 40% de los sectores más pobres, devolvérselo en un cheque. Con lo cual obliga a los demás a pagar un poco más y le da capacidad de compra a los otros. O sea, que yo creo que técnicamente, voy a decir lo siguiente, técnicamente mejorar ese impuesto es factible. Yo lo que no creo es que haya factibilidad política en la Asamblea Legislativa en este momento para llevar una iniciativa de esas. Y lo voy a decir con toda claridad. Ahí se construyó un bloque, que fue el que pasó este proyecto de ley, y se creó un ambiente que ahí está monolítico. Y ese es un bloque, el que dio los votos para impulsar este proyecto, ese es un bloque político que se construyó, respaldado con sectores sociales y otros. Y ese es un bloque muy fuerte. Y yo creo que ahí no hay ambiente, eso es lo que yo siento. Por eso es que planteo, y además, lo que empiezo a escuchar, que se viene y se propone y se quiere empujar, que no me asustaría nada que le vayan a dar el aval, tampoco van a hacer cosas que vayan a resolver los asuntos que estamos tratando en este momento, entendiendo la urgencia de tener temas de corto plazo vis a vis la visión de largo plazo. Por ejemplo, ya se empezó a hablar de empezar a vender activos del Estado, porque eso es lo que están proponiendo. Se sabía, bueno, por lo menos en mis cálculos y en mis comentarios, yo tenía claro que la reforma que se estaba planteando no iba a alcanzar. ¿Usted cree que otros individuos también no lo tenían claro? Ahora se sacan, aparece el peine, como escribí yo hace unos días, ¿verdad? Una expresión que usaba mi mamá. Apareció. Ahora parece que hay que salir a vender activos. Pero ya hay otros más audaces que están empezando a hablar de activos todavía más productivos. Y ahí es donde, Douglas, para que usted me entienda, cuando yo digo que hay que hacer este esfuerzo por reconstruir la Costa Rica
que debe incorporar políticas de corto plazo y políticas de largo plazo, es precisamente para evitar las presiones. Mire, lo voy a cantar aquí, si usted me lo permite, con estos dos colegas de testigos y los camarógrafos quienes están aquí. La presión que le van a empezar a meter a este país con la necesidad de vender activos, nada más se los adelanto, no hemos visto ni la punta del iceberg. Y va a venir la presión. Y revisando, déjeme ver, porque me pongo a revisar. Hace 20 y pico de años ya se estaba hablando que hay que vender VIXA. Hace 20 y pico de años. Pero es una cosa, don Guillermo, el tema es que se pretende vender activos y ya del otro lado hay gente esperando que se los vendan. Entonces usted se pregunta, entonces usted se pregunta, de por qué no nos funciona el negocio a nosotros y a otros sí. No, aquí hay intereses. Lo propone el gobierno. Claro, aquí hay otros intereses y aquí es donde el tema de los oligopolios vuelve a surgir, don Guillermo. Y usted me decía en el corte comercial, esto sí es cierto. Bueno, perdón, les voy a robar un minuto a mis colegas, porque yo sé que ellos tienen que desarrollar sus opiniones, para eso vinimos. Pero es clarísimo en el caso de las medicinas, por ejemplo. Ahí hay 4 o 5 grandes distribuidores que manejan el mercado. Y además, a nivel global, hay oligopolios también. Sí, claro. Las grandes compañías. ¿Y quiénes pagamos los platos rotos? Los consumidores, los que estamos o necesitamos medicinas, que es doloroso lo que ve. La estructura bancaria, efectivamente, eso es una estructura oligopólica. La Banca Nacional controla, Banco Costa Rica Nacional, más o menos el 50% del negocio. Y los otros bancos, que creo que la mayoría están en manos de extranjeros ahora, o son franquicias extranjeras, me parece, lo que hacen ser seguidores de precios. Eso lo aprendimos en los modelos primarios iniciales de la microeconomía, ¿verdad? Ellos lo que hacen es seguir los precios. De ir ganando en ese negocio. Pero ya aparecieron quienes dicen que hay que vender el Banco de Costa Rica, que es ya así, a gran número, es como una cuarta parte de todo este paquete que estamos hablando. Me quedan 3 minutos, perdón, Douglas, porque se puso intenso. 3 minutos para ustedes, Douglas, para ir a la pausa. No, yo creo que lo que apunta don Guillermo con el tema de lo absurdo que resulta, el tema absurdo, decimos los macroeconomistas desde un punto de vista fiscal, de vender activos, ¿verdad? Vender la FANAL representa un 0.07 del Producto Interno Bruto. Yo creo que paga más impuestos la FANAL por año de lo que va a generar si se vende, ¿verdad? Pero como decía un expresidente en este país, que yo creo fue el último expresidente realmente autónomo, ¿verdad? Que decía que no es que hay que venderlas, que lo que quieren es comprarlas, ¿verdad? Porque el negocio de la venta de alcohol en este país es un gran negocio. Yo quisiera saber qué va a pasar con el alcohol a precio de costo que se le vende a la caja, que se le vende al MEP y que se le vende a otras instituciones sociales, pérdidas, ¿verdad? Aquí el tema de vender activos del Estado es un tema más que tributario, más que fiscal, más que déficit fiscal, es un tema ideológico, ¿verdad? Es un tema de conllevar la estructura del Estado, la estructura del modelo económico hacia lo que se quería hace 30 años. Están poniéndole la cereza al pastel. Vendiendo VIXA y vendiendo FANAL, no se le hacen un pellizco al déficit fiscal. Y esto lo advertimos en el 2018, durante los meses de huelga. ¿Por qué el déficit continúa aumentando? ¿Por qué la deuda pública continúa creciendo? Porque no se atacaron las causas estructurales de ese déficit. ¿Y cuáles son las causas estructurales? Un altísimo y exagerado fraude fiscal en Costa Rica, sí, ¿verdad? De rangos del 8%. Y es una historia larguísima que no hemos logrado. Y le pongo un ejemplo, ahorita que está tan de moda el cuento del velo bancario, ¿verdad? Que eso fue una propuesta del sector trabajador cuando estuvo en huelga, levantar el secreto bancario. Costa Rica tiene, y esto según datos centroamericanos, tiene una evasión en renta por flujos ilícitos de capitales. Aquí yo no estoy hablando de paraísos fiscales, ni de sociedades offshore, ni de las 200 empresas que declaran cero ganancias, ¿verdad? Que es otro absurdo. Yo estoy aquí hablando de flujos ilícitos de capitales, narcotráfico, drogas, armas, trata de personas. 6%
de evasión e impuesto de renta solo por flujos ilícitos de capitales, y todavía se sigue manteniendo el tema del velo bancario en Costa Rica cuando países de la OCDE, ¿verdad?, que es uno de los referentes para los grandes liberales de este país, el velo bancario no existe, ¿verdad?, es algo que se levanta tal cual y que tenemos que levantar en Costa Rica para poder darle una trazabilidad, porque querían trazabilidad en el IVA, pero resulta que en renta Hacienda no puede hacer un cruce entre las declaraciones que le presentan los contribuyentes y sus datos bancarios, sus cuentas financieras. No puede hacer esa trazabilidad porque existe el velo bancario, porque hay un proceso, un contencioso administrativo que va a durar meses o años, y cuando se cumpla ese proceso seguramente ya la plata no va a estar. El tema de la evasión, bueno, tomaríamos todo un programa. Recuerdo al diputado Cruzbank que una vez en un programa dijo 13,000 contenedores, nadie sabe qué pasó, entraron en la frontera y nadie sabe dónde están. Y eso es más o menos puestos seguiditos desde Limón hasta el Parque Central de San José. Y nadie sabe qué pasó con ellos. Voy a ir a una pausa. Cuando recemos las conclusiones que con precisión tenemos que hacer para que esta economía se active. Hemos tratado de ir construyendo poco a poco ideas, conceptos, para tratar de encontrarle soluciones al problema que tenemos económico, al problema del desempleo. Y voy a entrar a la fase de conclusiones. Yo sigo pensando claramente que el tema hay que centrarlo en el ser humano, porque los datos económicos no nos dan. Pero si activamos el pensamiento en el ser humano, podemos que esto comience a evolucionar. Douglas, como siempre nos ha tocado en las fases finales, usted es el primero, vamos a tratar de ir canalizando conclusiones, cómo activamos la economía de este país. Sí, vamos a ver, muy concreto. Creo que hay un tema doméstico, de demanda doméstica, que hay que atacarlo, lo que ya he mencionado, atacando los grandes poderes económicos oligopólicos que dominan muchos mercados en Costa Rica. Pero atacarlo no es tan fácil, más bien es ponernos de acuerdo. Pero vamos a cuestiones puntuales de cómo atacar esos mercados. La tasa de usura yo creo que es aquí congruentes todos de que eso hay que regularlo, pero no a legalizar la usura, que es lo que se pretende en la Asamblea. Una tasa de usura que realmente sea acorde a las necesidades de este país y que permita a la gente tener capacidad de consumo, ¿verdad? La OCDE, países europeos tienen tasas de usura del 25%, América Latina tiene promedio de 35%. Creo que los costarricenses como nunca le van a poner atención a cómo va a votar cada una de las fracciones en un tema tan delicado, ¿verdad? Y en donde, como se dice, ha existido mucho lobby político, mucho lobby, ¿verdad? Esperemos entonces van a ponerle mucho ojo a qué va a hacer cada partido con esa decisión. Que tengamos memoria, ¿verdad? Porque a veces no tenemos memoria. Datáfonos, en Alemania, por ejemplo, 0% de comisión de datáfonos. Igual países europeos o americanos de orden del 0,25, 0,5, aquí seguimos pagando 7%. Cláusulas abusivas que yo creo que hay que eliminarlas. Ahí hay varios proyectos de don Welmer Ramos que creo que van en la línea correcta. Hay que renegociar el IVA a todas luces, y yo apunto aquí al IVA en alquileres. Usted puede darle una vuelta a este país, las 7 principales provincias, en todas las provincias de este país usted puede ver cantidad de locales comerciales cerrados, porque el 13% del IVA alquileres vino a darle un mazazo a los locales comerciales en este país. El desempleo que más está creciendo en el sector comercio y servicios es el sector de comercios, que ha perdido cerca de 23,000 empleos por el IVA a servicios. Me parece que hay que renegociar el IVA en agua, en luz, en electricidad, que hoy por hoy familias que consumen menos de 280 kilowatts, menos de 30 metros cúbicos de agua, están pagando el IVA porque no se exoneraron los costos asociados. Me parece que la distribución de energía eléctrica hay que renegociarla. Me parece que hay que entrarle a varios temas del IVA, que no es eliminar el IVA, es eliminar ciertas tarifas a ciertos servicios básicos. Diferentes. Claro, o hacerlo un poquito más progresivo con ciertas familias, ¿verdad? Y es que esto me recuerda a lo que estás diciendo. Una señora que me llama y me dice, mire, es que yo lo que tengo es una casita que me dejó mi esposo de alquiler y con eso vivo, pero ahí ahora me están poniendo a pagar tanto dinero que estoy investigando
¿cómo hago para no pagarlo? Y que mucha gente, muchos comerciantes disfrazan el IVA, dicen que es IVA, pero en realidad están aumentando márgenes de ganancia, ¿verdad? Eso por el lado de la actividad económica. Por el lado tributario me parece que hay que atacar la evasión, hay que levantar no solo el velo bancario, sino el velo de la personalidad jurídica también. Hay que hacer supervisión consolidada de grupos financieros. Hay muchos proyectos en temas de evasión. La reforma aduanera es urgente aquí, eso lo hemos discutido, lo hemos hablado. La necesidad de recuperar los miles de millones que se escapan en las aduanas, todos en este país en impuestos. Y Ese me parece, negocio es muy grande, metérsele a eso claro, y me tiene parece complicaciones. el último punto, que con este es el que cierro, que no se ha hablado aquí, que es el tema de la inversión social, el tema del gasto público. Del 2016 a la fecha hemos visto una contracción, una ralentización en el crecimiento económico. ¿Qué necesitamos en ese momento de bajo crecimiento económico? Inyectar inversión social para que ese crecimiento económico se dinamice. ¿Qué es lo que hacemos? Totalmente lo contrario con la regla fiscal. Reducimos la inversión social, el gasto público, momentos en los que la economía necesita más gasto público, y más bien lo reducimos, y por todos lados estamos contrayendo. Contraemos la actividad económica con más impuestos, contraemos el poder adquisitivo con grandes oligopolios y poderes de mercado en Costa Rica, contraemos la inversión social del gobierno central. Eso nos lleva, por supuesto, a un desempleo histórico y a una informalidad histórica que está por el rango del 46%, y eso nos lleva al panorama más complicado, creo yo, en la historia reciente de Costa Rica. Don Guillermo, usted estuvo en el Ministerio de Hacienda. Se están recaudando mejor los impuestos. Comúnmente en el Estado se dice que usted no está para tener superávit, porque un superávit en una institución del Estado es porque no le serviste a alguien. O sea, un superávit en la Caja Postal de Seguro Social es alguien que no atendiste, ¿verdad? Y eso se dice en muchas oportunidades. Le están entrando recursos nuevos, frescos. ¿Debe el gobierno poner esos recursos para sacar los tractores, se decía hace muchos años, y comenzar a generar obra pública y comenzar a generar empleo, o está demasiado restringido? Bueno, lo que sucede es que la magnitud del déficit es tan grande que posiblemente esos ingresos nuevos los van a usar para ir bajando el endeudamiento. Eso hice yo en el 2006, 2007 y todavía en el 2008, antes de la crisis. Captamos bastantes recursos y logramos bajar la deuda, pero dramáticamente, como 18 puntos porcentuales del PIB, antes de que vino la crisis. Pero no sacrificamos en ese momento inversión social. Hoy la cosa es un poco distinta, sin la menor duda. Entonces, pero le iba a decir lo siguiente. Mire, con la ley que salió y la regla fiscal, no pueden usar esa plata para otra cosa, porque el gobierno se autoimpuso, o los grupos que le dijeron le vamos a dar impuestos, pero a cambio le pedimos esto. Acuérdense que el caballo de batalla aquí fue la regla fiscal, cosa a la cual... ¿Se autoliquidó el gobierno en ese movimiento? Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Sí? ¿Crees? Eso es lo que yo creo que creo. Es más, voy a decir lo siguiente, todos lo saben, pues, tal vez los televidentes no lo saben. Yo me he opuesto a la regla fiscal, pero desde que la hablaron, desde hace muchos años que salió esa idea. A mí me parece que eso es... Perdón, solo problemas trae. Sí, perdón, don Guillermo, solo para que lo entiendan. O sea, recogimos más impuestos y sacamos una ley para decir que nosotros no podemos usar nada de eso. Bueno, es que entonces al final no podemos inyectar al No dice mercado eso, dinero, y pero es para que lo entiendan ahí, lo contextualicen la gente. Para terminar entonces de dibujar este cuadro. Usted vio que ahora el presidente primero dice, mire, el año pasado cerramos con 7% de déficit. Tuvimos que hacer ahí unos gastos necesarios. Pudimos haber tenido un número más bonito, pero decidimos hacer unos gastos. Y el siguiente capítulo de la novela es, mire, la regla fiscal hay que aplicarla de otra forma. Lo que dice la ley es que la regla fiscal es un crecimiento contra el gasto ejecutado. Punto. Yo si estuviera ministro de Hacienda en estos momentos, esa regla fiscal la desaparece. Bueno, no, yo iba a decir, entre las cosas... Digo, para decir por dónde fueron. Si se entrara a revisar esa ley, de las cosas que yo propondría, sería quitar esa regla fiscal. Ahora tenemos... ¿En base a qué? Perdón, usted se va a autoamarrar las manos, se va a agarrar sus manos, para decir, mire, si Volvemos pasa a lo mismo, esto, aparecen yo no intereses gasto. de alguien más, Guillermo. ¿Ah? Volvemos a lo mismo, aparecieron intereses Bueno, de algunos. mi lectura es que el gobierno entregó eso, o lo festinaron en la asamblea, o hubo grupos interesados en que eso pasara, porque
para concluir, usted me está diciendo para concluir, ¿verdad? Usted, y me lleva a estos detalles. Yo una de las reflexiones que quería hacer es la siguiente. Este asunto de la política económica no es únicamente un asunto técnico. Soluciones habrá muchas. La política económica esencialmente lo que hace es ser diseñada para ver cómo se reparte los excedentes que se producen en la sociedad entre sectores. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es que hay tanto debate con un tema como la usura o la tasa de la otra, o sobre cualquier punto hay tal debate. Yo lo que digo es que sí, podemos ir empujando esto y hacer empujes, y dependiendo de la correlación que se cree de fuerzas políticas, se va a empujar la carreta por un lado o por otro. Esto a mí me preocupa, porque yo creo que el país está muy crispado ya. Ahí es donde yo digo que, entendiendo que hay que hacer muchas cosas de corto plazo, hay que hablar de cómo amarramos todo este paquete. Pero eso está complicado, don Guillermo, porque en estos momentos el manejo político, o sea, el brazo político que tiene el gobierno no anda tan bien. Perdón, porque me quedan 3 minutos y quiero oír las conclusiones de don Olman. Pero para cerrar eso, de todas maneras, perdone, Olman, de todas maneras la correlación política que hay hoy va a empujar en una dirección. No nos olvidemos, no nos engañemos, eso es así. El tema es en cuál dirección está yendo. Como un minuto, me queda un minuto. Ya que se acabó, digamos. Perdón, Olman. No, está bien. Lo que yo creo es que, vamos a ver, generamos nuevos impuestos, como el IVA, y entonces todo el mundo dice, bueno, nuevos impuestos ¿para qué? Para gastarlo en lo que sea. Por eso vino la regla fiscal. Ah, no, entonces hagamos una regla en donde no se puede gastar en lo que sea, se tiene que gastar en ciertas cosas. Y entonces ahí el gobierno, yo creo que se equivocó al decir, bueno, vamos a ir reduciendo el déficit. Cuando realmente lo que tuvo que haber pensado es, bueno, vamos a ir reduciendo la cantidad del gasto, pero el déficit vamos a gradualmente ver cómo lo corregimos con muchas otras obras, con muchas otras acciones políticas, y no con esa nada más. Creo que sí se disparó al pie ahí, como decimos popularmente. La otra es que yo creo que es difícil, por ejemplo, capturar impuestos de cualquiera de las cosas ilegales que citaba Douglas. O sea, el 6% que él decía, no sé de dónde sale ese 6%, pero de todas maneras, las ilegales son ilegales, o sea, no va a haber forma. Lo que sí hay que hacer, definitivamente, es reducir la evasión. En este momento hay evasión que el Ministerio de Hacienda puede de verdad perseguir y incluso meter a la cárcel si es necesario a la gente que está evadiendo, que es una de las medidas que propuso el ministro de Hacienda. El ministro propuso 4. Bueno, yo diría que esa es una de las que debería hacerse. La otra es reducir el gasto público. Bueno, hay que entrar en un diálogo, en una negociación. A mí me encanta que Douglas esté aquí, que es asesor del ANDE y de la APSE y de los sectores sociales, cooperativos y sindicales y todo. Hay que generar confianza. Sí, como ya se me fue el tiempo. Una última, perdón. No, una última es que yo decía, hace un tiempo dije 10 medidas. Algunas de esas medidas se llevaron a cabo, pero las que no se han llevado a cabo es bajar las trabas institucionales, como de la Caja, como del Ministerio de Salud, como de un montón de lugares, para poder que los pequeños y medianos empresarios puedan hacer algo, ¿verdad? A mí siempre me asusta cuando dicen reducir el gasto público y el gasto público, porque eso a mí me trae una sensación extraña. Cada vez que le vamos quitando a instituciones públicas sus funcionamientos, se lo quitamos porque se quedan sin presupuesto. Terminan siendo tan... Pueden ser más eficientes. Terminan siendo tan deficientes porque ya no tienen ni recursos para funcionar, que entonces las ponen a la venta. Sí. Bueno, pueden ser más eficientes dejando el mismo gasto y ser más eficientes en el sector. Eso sí. Eso no por ser público tiene que ser malo. Exactamente, ¿verdad? Pero si le quitas todo el recurso, lo llevas. No, si se lo quita, sí, pero hay mucho, estoy seguro que hay mucho que mejorar. Bien, agradezco muchísimo hay espacio ahí. Sí, hay espacio, bien. Agradezco mucho a mis invitados. La verdad que fue un programa muy, muy interesante. Y bueno, el tema comienza, lo dijeron acá todos ellos, por el diálogo. Estas mesas en los medios de comunicación son importantes porque hay que empezar a dialogar para buscar soluciones para todos. Que Dios bendiga sus hogares.